práctica docente. Soy Jennifer Villagrán y hoy vamos a hablar de los procesos del cerebro acerca del aprendizaje. Se abordarán temas como los procesos de aprendizaje a nivel cerebral, organización asimétrica cerebral. También se abordarán temas como teorías y modelos que explican el funcionamiento cerebral y la asimetría cerebral por Aurelio Portillo. Empezaremos con ¿qué es un proceso? Es un conjunto de operaciones que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Son engranes. ¿Qué es aprendizaje? El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifica y adquieren habilidades y conocimientos, destrezas conductivas y valor. Las funciones cognitivas son procesos mentales que permiten seleccionar, administrar, recuperar información y almacenar, etc. ¿Qué es la asimetría cerebral? La asimetría cerebral es el desequilibrio funcional entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ya que tiene diferentes funciones. La asimetría cerebral es una característica crucial de la organización del sistema nervioso. Las neuronas se comunican entre sí por un proceso electroquímico llamado sinapsis. Se tiene aproximadamente de 100 millones de neuronas en cada cerebro humano. Tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y en cada hemisferio hay 4 lóbulos. Si lo abriéramos fuera de esta forma, que tenemos al primer lóbulo, que es el lóbulo frontal, que esta es la parte frontal del cerebro. Esta es la parte parietal, la verde sería la occipital y la de hasta acá sería la parte temporal. Obviamente está cubierto por masa gris y quedaría algo como esto. El cerebro está dividido por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados por miles y miles de neuronas que hacen conexión para poder pensar, analizar, observar y todas las mágicas funciones que hace el cerebro. Todo el cerebro nos ayuda a aprender, sin embargo hay lóbulos específicamente que hacen diferentes funciones. Esto hace que nosotros podamos trabajar otro lóbulo o otra parte que por ejemplo el lóbulo frontal, el lóbulo occipital o el lóbulo temporal. La neuroanatomía de la atención. Tenemos como memoria episódica, memoria semántica y memoria implícita. La simetría cerebral según Aurelio Portillo. Ahora sabemos que a pesar de nuestra normal sensación de ser una sola persona, un solo ser, nuestro cerebro es doble y cada mitad tiene su propia manera de percibir la realidad. Cada mitad tiene su propia manera de percibir la realidad. El cerebro humano no es simétrico. Sus dos hemisferios cumplen funciones distintas y la red de conexiones entre ambos surgen haciendo la interacción de formas complejas. Se conectan entre sí para que los lóbulos trabajen de una sola manera. Aunque no pudiéramos tener dos cerebros, tenemos uno, pero está dividido en dos. La mente trabaja por hipervínculo, relaciones y contactos por parte, y todo el cerebro es fragmentado. Ambos hemisferios trabajan a la par del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Tenemos que saber que siempre hay un hemisferio predominante. El de la mayoría de los humanos es el hemisferio izquierdo. Algunos de los niveles de la realidad que trabaja y que hace ver la percepción del cerebro son los pensamientos, la percepción mental, la imaginación, las ideas, los lenguajes o idiomas y las emociones. Estos pueden ser los diferentes niveles de realidad, que son redes y trampas: el pensamiento visual, pensamiento corporal, el pensamiento visual, el pensamiento dimensional y tridimensional. La forma del nada. Tenemos como pautas y ritmos. Los artistas, los músicos, los bailarines, los físicos, las matemáticas y los inventores conciben y crean de continuo nuevas pautas con todo tipo de material, ya sea físico o mental,
para acabar descubriendo con mucha frecuencia que previamente existe. El hemisferio derecho hace todo lo que los músicos pueden hacer, la creatividad, las percepciones, la creencia en Dios, mientras que el hemisferio izquierdo es más de matemáticas, de números, de cuadros, más analítico que el hemisferio derecho. Teorías y modelos que explican el funcionamiento cerebral. La teoría de Franz Gall en 1758 y 1828. Él propuso que la localización en partes específicas del cerebro, la facultad de hablar que se encuentra en los lóbulos frontales. Este es el lóbulo frontal. Teniendo el lóbulo frontal, la capacidad de hablar. El neurólogo norteamericano Perris en 1981, ganador de un premio Nobel en Fisiología y Medicina sobre la división del cerebro, tales estudios aportaron a la comprensión sobre la especialización hemisférica. Estos estudios permitieron ubicar la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar. El Dr. Perry demostró científicamente una milenia verdad. El ser humano tiene dos cerebros, con dos conciencias y dos expresiones mentales interconectados entre sí. Ambos hemisferios tienen diferentes maneras de procesar información y por ende diferente forma de aprender. El hemisferio izquierdo es conceptualizante, analítico, secuencial, específico en las funciones del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho tiene directa o cinética, capacidad de video espacial, y el hemisferio izquierdo es el dominante. La información que transfiere de un hemisferio a otro es el cuerpo calloso formado por las llamadas comisuras cerebrales o figuras nerviosas para actuar como unidad funcional. Paul MacLean, director del Instituto Nacional de Salud Mental de Bethel, USA, en 1978, determinó que son tres estructuras que forman la totalidad del cerebro, que es la capacidad intelectual de los humanos, el sistema neocortical, que tiene la capacidad intelectual de los humanos, el sistema límbico, que está debajo de la neocorteza, que permite desear y sentir, el área de las emociones, y también tenemos el sistema reptil, instintiva, y el comportamiento, como dormir, tener relaciones sexuales, comer, los deseos más primitivos, que serían como tres cerebros en uno. ¿Por qué tres cerebros en uno? Porque son tres capas de cerebro: neocortical, el límbico y el reptil. Austin en 1997 propone algunos tipos de inteligencia en la neocorteza, que son la inteligencia racional, la inteligencia asociativa y la inteligencia intuitiva. Modelos de inteligencia múltiple según Gardner en 1993. Tenemos en lingüística, que es como lógica matemática. También tenemos espacial, musical, corporal, cinética, interpersonal y también intrapersonal. Modelo del cerebro total de New Herman. Desarrollado en 1976, el modelo biológico, algunos estilos del pensamiento, refiriéndose a la existencia de 4 estilos de pensamiento llamados cuadrantes A, B, C y D. Un estudio referido específicamente a los docentes y publicado en Información el septiembre 18 de 1997, Universal, titulado Docentes atrapados por la rutina. Porque ¿qué pasaba? La mayoría de los docentes usaban el cuadrante B. ¿Por qué el cuadrante B? Porque era destinado a cumplir sus programaciones planificados sin ánimo de cambio. Existe un importante aporte genético que sirve a base de la configuración de estilos de pensamiento. Sin embargo, el aprendizaje y asociación y la socialización del individuo, algunos de los procesos de percepción, pensamiento, aprendizaje y memoria. La percepción del ser humano percibe lo que sucede a su alrededor por medio de los órganos, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Después de procesar la información, la interpreta y le da significado según su perspectiva. Ilusiones fisiológicas. Tenemos ilusiones psicológicas, ilusiones ilógicas.
El pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es un talento propio de los seres humanos a recibir información e interpretarla mediante su propio razonamiento. Pensar es ser capaz de aprovechar lo aprendido y recuperar lo almacenado. Pensar es tener en la mente una representación abstracta de los objetos y trabajar con ellos sin necesidad de manipularlos físicamente. Pensar es creer, evocar y opinar. Buscar una solución, resolver problemas, como la famosa frase, pienso y luego existo. Estilos y niveles de aprendizaje. Algunos de los estilos y niveles de aprendizaje son: estilo se refiere en la ocasión cómo la persona utiliza su propio método y estrategia. Cada persona tiene preferencias globales de aprendizaje. Cada persona aprende a su propia manera y celeridad, a su propio ritmo, es decir. Cada individuo aprende diferente. Diferencia del aprendizaje podría ser motivación, bagaje cultural, sexo, idioma, edad. El aprendizaje es equivalente a recibir información de forma pasiva, lo cual el estudiante haga o piense es muy importante. El aprendizaje se entiende como elaboración. Pilz en el 2000 expone: el aprendizaje es receptivo de algún tipo de información. De toda información que recibimos, solo seleccionaremos una parte. La información que seleccionaremos lo tenemos que organizar y seleccionar, depende al nivel de importancia que le pongamos. Una vez organizada esta información, la rueda del aprendizaje de Kolb distingue entre el alumno activo, teórico, reflexivo y pragmático, que es hacer, reflexionar, conceptualizar y decidir. Los maestros deben de tomar 3 estilos de aprendizaje, que son aprendizaje visual, aprendizaje auditivo y sinestésico. Niveles importantes de aprendizaje: intelectual, emocional y lo físico. Para tener una presentación buena, es necesario ser de los 3 estilos de aprendizaje y añadirlos ahí, agregando el componente emocional del sujeto, que los alumnos se sientan interesados, que los alumnos se sientan conmovidos con el docente. Debe de sentirse compenetrado, emocionado y excitado, atractivo, y el profesor debe de hacer el tema muy atractivo. El profesor exponente debe tener conocimientos del tema, emocionado con el contenido y ser muy coherente. Tiene que tener sinceridad y seguridad. Hablando de memoria, es la capacidad que tiene la mente de almacenar, de retener, de recordar toda la información que pasa segundo tras segundo. Los recuerdos se recuperan por la excitación electrónica de ciertas neuronas. Las transmisiones de las señales electrónicas a través de las neuronas. Las transmisiones de las señales electrónicas vienen provocadas a su vez por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. La memoria está basada en la química. La memoria se puede trabajar como las habilidades físicas y manuales. Lo importante es mantenerse activo en todos los sentidos, a lo largo de nuestra vida, para que siga creciendo con los años. El proceso de memorización está conformado por 3 componentes, que son memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo hay 2 tipos: la memoria declarativa, la que sabe; la memoria procedimental, la que sabe hacer. Recomendaciones para desarrollar la memoria o retener los conocimientos: el refuerzo, la selectividad, la práctica de voluntad, el autocontrol y la adquisición de movimientos a la imagen. El cerebro humano es uno de los órganos más importantes del ser humano. Todos los niños y jóvenes pueden aprender de distintas formas, a su mismo paso, al paso que ellos necesiten. El profesor y el docente debe de tener paciencia, disciplina y ser amante de lo que va a enseñar, ya que si el joven o el aprendiz, el estudiante, ve que el maestro no tiene la suficiente energía, la suficiente motivación para enseñar, el alumno tendrá en contra esto y lo podrá percibir. Es sumamente importante
que el docente se esté actualizando día con día con los nuevos temas que salen avanzadamente. Tenemos a favor muchas cosas. Debemos de saber cómo funciona el cerebro, cómo se aprende, tener estrategias, teorías, juegos y hacer todo lo que necesitamos. El cerebro humano tiene más de 100 millones de neuronas. Esto es casi incomprendible. Se decía que el ser humano usaba el 10% del cerebro nomás. Esta es una teoría por Albert Einstein. Sin embargo, en los estudios recientes se dice que esto es una teoría no del todo cierto, ya que el ser humano trabaja todos sus lóbulos, los 4,